Queridos hermanos, un favor hermanable esta tarde. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Así estamos avanzando en estos días, ¿no? Aprendiendo la palabra del Señor. Espero que todos están captando las explicaciones, están anotando por lo menos. Ojalá que todos, hermanos, por lo menos podemos aprovechar, llevarlo de acá, estas enseñanzas, estos temas que el Señor nos está enseñando en esta conferencia. Bueno, hermanos, vamos a seguir hablándole, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque no hay otro, ¿no? Estamos ya en el número 4, ¿no? Estamos analizando dones recibidas, ¿no? Que hayamos dicho, desde ahí hemos hablado, cada cristiano en el Señor ha recibido un don espiritual, un regalo sobrenatural que el Señor nos ha dado en su gracia a cada uno de nosotros. Ahora, de esto somos mayordomos nosotros. ¿Cómo estamos utilizando? Hemos quedado en el número 4, ¿no? ¿Qué era el número 4? Era el don de enseñanza, hemos dicho, ¿no? Hemos visto dos ejemplos en cuanto de Saulo o también aquel llamado un ministro, un predicador llamado Apolos. Bueno, un poquito más, hermanos, vamos a hablar de Apolos porque nos interesa mucho, porque algunos dicen un poquito más, a ver, puede aumentar de Apolos. Dicen, sí, hermano, tiene razón, porque este es algo llamativo, es algo, se puede motivar a nosotros, hermanos. Muchos hermanos también son ministros, enseñan la palabra localmente, otros en las conferencias, donde se reúne el pueblo, ahí están, siempre son utilizados, ¿no? Entonces tenemos que aprender, tenemos que ser como este Apolos en cuanto de entregar la palabra al pueblo. Hemos dicho, ¿no?, que Apolos había llegado a Éfeso, tras del apóstol Pablo había llegado. Primeramente llegó Pablo a esa ciudad de Éfeso, ahí había plantado el evangelio. Después llegó también aquel Apolos para poder regar. ¿De dónde es Apolos? Había sido de Alejandría, pero varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este hombre no era poco, no era igual que nosotros, no más, hermanos. Creo que a este hombre no se puede igualar hoy por hoy un ministro. Y ¿qué había sido este hombre? Había sido, por ejemplo, dice, varón elocuente, un hombre que fácilmente hablaba la palabra, presentaba, exponía su mensaje, pero elocuentemente sabía hablar las palabras y seguramente ponía a esos corazones, ¿no? Implantaba la palabra a esos corazones. Un hombre elocuente fácilmente puede convencer. Esto es elocuente. Un hombre que realmente habla, pero cosas a fin que el hombre entienda, ¿no? Eso ha sido aquel Apolos. ¿Qué más dice? Poderoso en las escrituras. ¿Qué es eso? Así que, hermanos, este hombre había sido muy poderoso en las escrituras. Seguramente este hombre tenía la palabra en sí mismo, tenía en su mente como un tesoro, era poderoso en las escrituras. Por eso este hombre hablaba pues bellamente en su enseñanza a aquellas hermanos que recientemente eran plantadas en el Evangelio. Ahora, ¿qué más? Dice, por ejemplo, este había sido instruido en el camino del Señor. Ha sido instruido. ¿Quién instruyó a este hombre? Juan el Bautista. Porque ahí abajito dice, ¿no? Solamente este hombre conocía el bautismo de Juan. Eso conocía a este hombre. Pero yo digo, hermanos, aquel Juan Bautista ha instruido.
ha enseñado. Seguramente era uno de los discípulos de Juan Bautista, Apolos. Esto dice Lucas escribiendo en este capítulo 18, verso 25. ¿Qué más dice? Dice, por ejemplo, siendo de espíritu fervoroso, un espíritu ardiente. ¿Cómo quería hablar este hombre, no? Hoy por hoy muchas veces llegan aquí al púlpito, apenas están hablando, no tienen ese espíritu de fervoroso, hermanos. No somos tan fervientes para exponer, para hablar. Algunos, no sé cómo que están hablando de este lugar, hermanos. Hasta los presidentes hablan así, ¿no? No, pues, hermano, sino hay que ser pues como Apolo. Por lo menos con hablar hay que despertar al pueblo. El pueblo está durmiendo, pero usted ya que habla bajito, hace que el pueblo no le escucha, más bien se ponen a dormir. Pero este hombre ha sido muy ferviente en el espíritu para poder presentar el mensaje a los hermanos que estaban escuchando en ese tiempo. ¿Qué más dice? Dice, hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Hablaba, enseñaba, pero diligentemente lo concerniente del Señor. Hablaba del Señor. El Señor era para él un tema, un mensaje. Entonces, eso ha hecho. Abajito, vamos a más abajito. ¿Dónde vamos a irla? Ultimito, verso 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Demostraba, hermanos, pero a través de la palabra presentaba en su mensaje a Jesucristo, hablaba del Señor. Él decía, esto es Cristo, el Hijo de Dios. Así lo presentaba, ¿no? Con vehemencia, con qué ganas, con qué espíritu este hombre hablaba el mensaje allá en Éfeso. Así que aprendamos, hermanos, es un ejemplo. Ahora vamos al número 5. Ponle el que preside. Aparece ese don, el que preside. A ver, vamos también Romanos capítulo 12, versículo 8. El que preside es un don muy importante que los hermanos tienen, que Dios ha dado, que el Señor ha dado, que el Espíritu Santo ha dado a los hermanos, ese don de presidir. Habrá un poquito, hermanos, vamos también a hablarlo esta tarde de ese don. 12, el versos 8. Pasaremos la exhortación porque el tiempo va a faltar. El que exhorta, en la exhortación, eso lo pasaremos por encima. El que reparte, también pasaremos. El que reparte con liberalidad. Ahora, el que preside con solicitud. Estamos pasando dos dones. ¿Cuáles son? La exhortación, el que reparte con liberalidad. Porque no vamos a terminar, hermanos. Tenemos que tratar por lo menos acabarlo un poco, ¿no? Ahora, entonces, aquí aparece el don de presidir, donde dice, el que preside, haga con solicitud. Hemos dicho, un don muy importante, es necesario que haya en una iglesia local. ¿Qué es presidir? Uno que para frente al pueblo. Eso es el que preside. Él está iniciando, está empezando una reunión, una charla, una conversación. Ese define, eso termina, porque es capacitado, ¿no, hermanos? Para definir, para dar punto final, punto clave, él puede dar. ¿Por qué? Porque tiene ese don de presidir. A ver, algo más, hermanos, en ese parte. ¿Dónde estamos? Dice el que preside. Literalmente, pararse al frente. Uno que para frente a la multitud, ahí está, ¿no? Entonces, eso está precediendo. ¿Qué más? Este don ha sido confiado a los
que administran. Uno puede ser un liderazgo, por ejemplo, en una congregación, en una reunión. Eso es el que preside. Puede ser un hermano, no una hermana, un hermano más que todo. No importa que sea mayor de edad, que sea un joven, pero es capacitado y tiene ese don de presidir. Mucho depende las reuniones, hermanos, de esos personajes. Si él preside bien, como de acuerdo a la palabra, esa hora de reunión sale, hermanos, bien. Pues si por ahí él empieza, hermanos, no conforme a la palabra, esa hora no puede ser, hermano, tan adecuado, no puede ser tan importante esa reunión en esa hora. Mucho depende del que preside. Eso ha decidido este texto. ¿Qué más dice? Ahora vamos también, hay uno más que dijo Pablo a una iglesia llamada Primera Carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. También ahí encontramos, ¿no? Ahí está. Ahí creo que conocen el pueblo a los que presiden, ¿no? Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan. Ahí encontramos casi la penúltima esta, ¿no? Y os presiden en el Señor, dice, ¿no? Entonces, pienso, esos hermanos son conocidos, conocen. La iglesia, el pueblo conoce a estos presididores. Aquí está, dice la palabra, os hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que reconocer a esos hermanos. Clarito, se nota, ¿no? Si tiene ese don, elige un himno adecuado. Termina con un himno adecuado. Ahí se nota que tiene ese don de presidir. Pero algunos a veces presiden himnos que no son tan adecuados. Terminan con himnos de oración, con himnos de defunción, algunos están terminando. Eso es falta de preparación, hermanos. Así que parece que no tiene ese don, por eso ese hermano no se prepara. No tiene esa capacidad para poder presidir una reunión, una conversión, una charla espiritual, ¿no? Pero uno que sabe, hermanos, hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene ese don de presidir. Entonces, hermanos, conozcan en cada sector, en cada local, debe haber hermanos que presiden. Pueden, lo hacen exactamente conforme a la palabra. Pero nosotros, ¿sabes? A cualquiera también damos nomás también ese para presidir, ¿no? No, hermanos, hay que conocer, hermanos. Si es evangelio, da himno, evangelio hace cantar. Si es ministerio, la tema, de acuerdo a eso también él elige. Ya sabe, hermanos. ¿Por qué? Porque tiene ese don. Pero algunos no aceptan a eso. Entonces, hermanos, hay que conocer. Entonces, hermanos, si usted tiene don de presidir, hazlo de acuerdo a la palabra. Presida con solicitud. Llega a este lugar y abra tu himnario y cita un himno, pero adecuado. ¿Sabes qué tema estamos avanzando? Usted ya sabe. Entonces, de acuerdo a ese tema, usted puede cantar un himno y también terminar con un himno. Eso ya es el que sabe, hermanos. Eso es el que preside. Pero algunos aquí sí están buscando. ¿Qué tal, hermano? A ver, ustedes van a analizar, hermanos. Viene un hermano presidor con su Biblia, con su himnario. Hermano, ¿es necesario que el presida traiga su Biblia acá? Solamente yo digo, no. ¿Por qué? Porque él no va a leer, se nos va a presidir. Solamente con su himnario, nada menos. Himnario a la mano. Llega acá, abre y canta. Y baja. Eso, ¿para qué yo voy a traer esto si no voy a leer? Esto es para leer. Entonces, nada menos. Yo nomás digo, hermanos, esto puede ser así.
Entonces, el que preside solamente llegue acá con su himnario, nada menos, así va a presidir una reunión este hermano. Entonces, eso es el don de presidir. Entonces, ya hemos dicho, mucho depende de estos hermanos. Ya, entonces, hágalo con solicitud. ¿Qué solicitud? Rápidamente, violentamente, elija el himno, ya está aquí, pues. ¿Cómo lo vas a cantar? Llegas aquí, entonces ya abre, sí, bueno, cantemos número tal. Dicen, vamos a cantar 150 hermanos, dicen algunos. Himnos, no es hermanos. Así que nos falta también la expresión, hermanos, así que hay que aprender, hermanos, también expresar, pues. ¿Cómo vamos a cantar, hermanos? ¿No? Hay que cantar número tanto. No, hermanos. Muchas veces vamos a cantar 150 hermanos, dicen. No, pues eso es mal dicho, hermanos. Eso mal sale, ¿no? A veces la gente también nos puede observar cómo estos hermanos hablan, pues. Entonces, hermano, hay que prepararse, hermano. Hay que saber, hermanos, también expresarse de acá al pueblo. Entonces, otros también lo mismo pueden aprender de esa manera. No solo hay que... Podemos hablar mucho más en ese campo, pero no hay tiempo. Había una conversación en cuanto a doctrina en tiempo de los apóstoles. Porque a Antioquía ha llegado una enseñanza falsa, ¿no? Mientras Pablo y Bernabé estaban en la gira, hasta ahí llegaron algunos judíos hasta Antioquía e enseñaban, dice, necesario que se circunciden para ser salvos. Esa enseñanza lo han puesto en Antioquía. Llegaron Pablo y Bernabé a Antioquía, han dicho, mira hermano, esto nos han enseñado. Bueno, hubo una gran discusión, no pequeña de ese, no, Lucas, ¿no? Una gran discusión hubo en Antioquía. Bueno, no podían solucionar. Entonces, ¿qué han dicho? Bueno, vamos a Jerusalén. Entonces, fueron a Jerusalén. Pablo y Bernabé, algunos más, llegaron. Entonces, de ese tema han podido solucionar. ¿Quién dijo la última palabra? ¿Quién ha dado? Ha dado Santiago. Última palabra ha dado, ¿no? Entonces, todos sí, está bien eso. Ahí lo apoyaron, así lo definieron ese problema doctrinal que hubo en los tiempos apóstoles. Entonces, hermano, también soy el que preside. Hay charlas, no, hay conversaciones. Entonces, en esa charla, el que preside también lo hace, hermanos. Lo termina, lo define, lo da punto final. Están presididos, hermanos. Así que este don para mí es un don bastante pesado. No es solamente el que hace cantar, hermanos, sino el que preside en todo campo doctrinal, ¿no? Eso también tiene ese don de presidir. Bueno, ahí nomás dejamos, hermanos. Vamos al número 6, la fe. Vamos, 1 Corintios, capítulo 12, 9. La fe. A ver qué dice Pablo hablando de la fe. Ahí está, capítulo 12, versículo 9. A otros fe por el mismo Espíritu. ¿Eso qué es? ¿Qué fe es eso? Lo que dijo Pablo en su carta a los Corintios. A otros fe por el mismo Espíritu. ¿De qué fe está hablando? Seguramente usted ya sabe, hermanos. La fe no solamente es uno. Podemos decir, puede ser que haya más. Está en la Escritura, ¿no? Entonces, no dudo, hermanos, está dando la fe de la salvación. La fe salvadora, porque si leemos Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿qué dijo? La fe es el don de Dios, dice, ¿no? Entonces, Dios nos regala. Dios nos da también esa fe de salvadora o de la salvación. Entonces, ¿eso para qué sirve, hermano? La fe salvadora. Si uno tiene la fe salvadora, nunca no va a debilitar, nunca no va a desmayar, hermanos, sino va a ser bastante firme, bien parado, estable hasta los últimos momentos, porque dice, por fe andamos y no por vista, dijo Pablo, ¿no? En una de sus epístolas.
Por fe andamos y no por vista. Así que para mí la fe es nuestra sustancia espiritual, hermanos. Es importante que cada uno de nosotros tengamos esa fe salvadora. Nos ha dado Dios. A todos, no a unos cuantos, pero aquellos que tienen esa fe salvadora también han hecho, tienen unas oraciones intercesoras, algo constante y permanente. Él está ocupándose por esa fe salvadora, orando por otros hermanos, para que el hermano que sea firme y bien parado hasta el final. Eso es la fe salvadora. Entonces, eso también tiene que haber en cada uno de nosotros. Hermano, algunos somos muy escasos, somos muy pobres, por eso estamos andando a veces apenas, hermanos, apenas. Momentos bien, momentos mal, porque ese fe te está faltando. Es muy escaso tu fe salvadora. No está creciendo, no está desarrollando tu fe salvadora. Tu fe salvadora no es algo sólido. Por eso hay veces andamos cabeza abajo, hay veces andamos no sé cómo qué, hermano mío. Así que tenemos que ser llenos de esa fe salvadora para ser constantes y hasta los últimos momentos. Eso dijo Pablo en el verso 9. Ultimito, vemos, a ver dónde estamos. Ahora número 7, póngale discernimiento de espíritus. Está en el versículo 10, también primera de Corintios, 12, verso 10. Con eso ya va 7, ¿no? Ahora, a otros el hacer milagros, eso no tenemos, ya pasó. A otros profecía, tampoco no tenemos. A otros discernimiento de espíritus. Oh, hermanos, hay otro don. Ese hermano conoce a los hermanos, a los ministros, a todos conoce qué espíritu tiene. Por eso es un don sobrenatural. Tiene capacidad para discernir, para diferenciar, para detectar qué don tiene el tal hermano. Conoce ese hermano, sabe. ¿Por qué? Porque tiene discernimiento de espíritu. ¿Habrá hermanos en nosotros un hermano con ese don? No sé, hermanos, solo el Señor sabe. Pero debe haber. Tiene que haber en los hermanos. Yo sé que en cada iglesia debe haber ese don. Si no, ¿cómo van a detectar? Si por ahí viene un hermano, tal vez falso, tal vez una espía, tal vez un hombre apóstata, entonces ese hermano ya nomás detecta, este es esto. ¿En cómo detecta? Porque él sabe, pues, cómo va a detectar, hermanos. Porque tiene ese don. Hermanas, no duerman. Entonces, algunos hermanos tienen ese don, el discernimiento de espíritu. Dice, no la palabra, ¿dónde estamos? Ahí está. A otro, discernimiento de espíritus. Conoce a los hermanos, a los que nos visitan, tal vez llegan con carta o sin carta, tal vez puede venir de Argentina o tal vez puede venir de Santa Cruz. Entonces, también decía, yo también soy hermano. Bueno, ese que tiene don de decir ya conoce de qué es. Hermanos, es importante ese don también que haya en las iglesias del Señor. Así pueden conocer, pueden detectar a esos hermanos, seguramente por su hablar, por su expresión, seguramente ellos van a conocer. Bueno, esos son dones vigentes, a pesar, no vamos a leer todo esto porque solamente estoy exponiendo lo más importante. Estamos pasando algunos porque no voy a decir de orilla porque el tiempo, hermano, faltaría mucho. Entonces, apenas hemos avanzado 7 dones vigentes o permanentes. A pesar, hay más, pero ahí nomás quedaremos. Los otros son
también son dones, pero no son tan importantes. Entonces usted solamente algún día llegará a comprender. Ahora vamos a otro número. Número 5, ponle el propósito de los dones espirituales recibidas de Dios. Ahora, ¿con qué propósito o con qué finalidad Dios nos ha dado dones? ¿Así por así nomás? No, hermano, hay motivos, hay finalidades, hay propósitos. De esa manera Dios da o regala esos dones a sus discípulos. No digas que usted recibe un don así por así. No, hay un propósito, hermano. Bien hemos dicho, el propósito de los dones espirituales recibidas de Dios. Hablando, ¿con qué finalidad o con qué propósito Dios ha dado dones a los cristianos? A ver, ¿qué podemos hacer ahí, hermanos? Bueno, ya hemos dicho, hay razones por lo cual el Señor nos ha dado aquellos dones. Ponle inciso A, para glorificar a Dios al Padre. Con este don nosotros tenemos que glorificar a Dios y no a mí mismo y no a los hermanos. ¿Ya? ¿Entienden, no? Inciso A, para glorificar a Dios al Padre. Leamos la cita, 1 Pedro 4:11. Ayer hemos hablado un poco, ahora vamos a hablar otro poco más, hermanos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice así la palabra, eso es los propósitos o la finalidad. Por esa razón, Dios da dones a sus hijos, a sus discípulos. Ahí está, 4:11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Escuche de ahí, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así es la cita bíblica, ¿no? Entonces, ese ministro, ese hermano que tiene ese don, ya sea evangelista, ya sea el que enseña, ya sea el que preside, ya sea el que hace servicio, todo ello tenemos que honrar al Padre, tenemos que glorificar al Padre con nuestros dones. Es bien claro, ¿no? Dice la palabra, ahí están, donde estamos leyendo, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Solamente la honra, la gloria pertenece a Dios al Padre, a través de Jesucristo y por medio de aquellos dones espirituales recibidas por Dios. Entonces, hermanos, alguna vez nos gloriamos, ¿no? No, hermano, nadie no se puede gloriar, hermanos. Ya nadie, ningún hermano, sino aquel bendito Dios, aquel bendito Padre, sea glorificado con estos dones. Hablemos, hermano, nosotros la palabra de acuerdo a su don, a su habilidad, hermano. Hable el mensaje, hable la palabra, pero Dios quede glorificado, no el pueblo, tampoco usted, sino aquel Dios sea glorificado. Para eso Dios nos ha dado regalos, dones. Ya hemos dicho, hemos visto 7 dones, ¿no? Hemos avanzado, vigentes. Entonces, seguramente alguien tiene uno de los 7, entonces trate de glorificar, trate de honrar con ese don aquel bendito Padre por medio de Jesucristo. Solamente a Él pertenece, dice, la gloria por los siglos de los siglos, dice. A Él, hermano, pertenece. Para eso, esos son los dones
y no para gloriarnos, no para que alguien me felicite, me dice, bien hecho hermano, no. Diga, gracias Señor por ese mensaje, nada más hermano. El hermano para mí es solamente un instrumento de justicia que Dios está utilizando, simplemente. No para que el hermano que quede felicitado, engrandecido por el pueblo, por lo que ha dado un buen mensaje. Gracias a Dios, gracias Señor, gracias Señor por ese mensaje. De esa manera el pueblo da honra y la gloria a Dios por ese mensaje. Entonces, para eso son los dones espirituales, hermanos. Así que también todo ello tenemos que aprender. No queda ahí, sino otro más podemos citar. Inciso B, anotaré ahora, inciso B, anotarle para perfeccionar a los santos. Volvamos a Efesios 4:12. Para perfeccionar a los santos. Esos dones tienen que perfeccionar a los santos, dijo Pablo, ¿no? A los efesios. A ver dónde está. Aquí está. Capítulo 4, versículo 12, dice la palabra, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué es eso? ¿Cómo es perfeccionar a los santos? ¿Estamos haciendo eso o no estamos haciendo, hermanos ministros, maestros, pastores? ¿Estamos perfeccionando a los santos? Como aquí dice la palabra, a fin de perfeccionar a los santos. Y para la obra del ministerio. Entonces, el mensajero, aquel que habla la palabra, tiene que perfeccionar a los santos, que es a los hermanos, no al pueblo, ¿no? Pero ¿cómo es perfeccionar? A ver, dice, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí está, dice, perfeccionar, acabar por completo una obra. Hermanos, nosotros tenemos que llevarlo con los mensajes a una madurez espiritual a la iglesia. Hacer llegar por completo, que maduren más y más, últimamente son maduros la iglesia. Una iglesia bastante estable en la doctrina, en la enseñanza, es madura. Eso es perfeccionarlo, acabarlo. Y no solo queda ahí, sino algo más. A ver, ¿qué más dice? Por ejemplo, este es restaurar a su condición original. Hermanos, nosotros tenemos que tratar de restaurar o tratar de poner a los hermanos, a las hermanas, a los jóvenes con el mensaje a su estado original. ¿Cuál es el estado original? Cuando Dios creó a Adán y Eva, eran hombres impecables, ¿no? Eran hombres perfectos, santos y cabales. Pero cuando cayeron al pecado, entonces, como en el principio, como era Adán y Eva, ahí, hombres que sean perfectos, santos, totalmente lejos del mal, del pecado, eso es original. Ahí tenemos que apuntar con los mensajes. Cada hermano, cada hermana, sea pues un hombre, una mujer, pero perfecto y lejos del pecado, del error, del mal, bastante conservado del mal. Eso es perfeccionar. Para eso son los dones. No para que yo me glorie con estos dones, hermano. No, sino yo tengo que beneficiar al pueblo con ese mensaje. Para eso Dios nos ha dado, hermano, esos ministerios, esos dones, esos trabajos. Entonces, utilice, hermano, tu don para tratar de perfeccionar a los santos. Esos santos que sean acabados en santidad, apartados, alejados del mal, del pecado. Realmente son santos, personas que no tienen nada, ninguna mancha, ninguna imperfección. Son perfectos en su vida diaria. Eso es perfeccionar. Pero muchos no estamos llegando a eso. Hay iglesias llenas de pecado algunos. Siempre no falta cositas en la iglesia, ¿no? Tiene esto, tiene aquello, en fin.
Hermano, por favor, ministros, ancianos, pastores, háganlo, hermanos. Trate de limpiar a la iglesia del mal del error. ¿Por qué no limpian? ¿Por qué la iglesia está medio inestables? No tan perfectos, son imperfectos, ¿no? Tienen dudas. Muchos ministros al pueblo dejan, en duda dejan. ¿Sabes qué dicen los ministros de acá? Dice, termina su mensaje. Hermanos, perdónenme, tal vez te he dañado. ¿Eso está en su lugar? No, hermanos. Acá, ¿qué te van a perdonar si has dañado? Ya está dañado, pues. ¿Qué te van a perdonar? No digas eso, hermano. Otro dice, hermanos, perdón, tal vez me he equivocado, dice. Y bajan del púlpito. Esas cositas un ministro no debe hablar, hermanos. Porque pienso que el ministro aquí llega a edificar. No a destruir, hermanos. A edificar, a hacer crecer, a hacer nutrir con la palabra. A eso llega a este lugar del ministro. Entonces no digas, pues, tal vez me he equivocado, tal vez esté dañado, perdónenme, hermanos. No sé, ese ministro, ¿qué será? Yo no entiendo, hermanos. Esas cosas, hermanos, no están en su lugar. Entonces, el ministro aquí llega y sube para tratar de lavar, depurar con la palabra, ¿no? Con el mensaje, corazones, mentes, conciencias. El ministro debe lavar, debe dejar limpio. Eso es perfeccionar. Eso hazlo, hermano. Porque hay muchos miembros medio mundanitos. Porque hay algunos miembros siempre medio apegados a otras cosas. No están tan conformes. Es que usted, hermano, realmente no explica bien la palabra. Por eso. Así que, hermano, trate de explicar bien a tus miembros. Ese miembro sea bien parada, firme en la doctrina, que no tenga dudas, que no tenga preguntas. Convenciendo, hermano, con la palabra en esa hora. Eso se llama perfeccionar a los santos. ¿No queda ahí algo más? Pues estamos un texto más, a ver, veremos dónde estamos. Estamos en 4:11, ¿no? 4:12, mejor dicho. A ver, aquí hay una cita más. A ver, leamos esto. 2 Timoteo 3, 16, 17. La palabra tiene poder. Tal vez nosotros no tenemos poder, pero la palabra tiene poder, hermanos, para poner a su lugar a cualquier miembro. 3, 16, 17, 2 Timoteo. Leamos. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está el poder de la palabra. La palabra es poderosa, hermano. Tal vez nosotros no somos poderosos, ¿no? Pero nosotros utilizamos la palabra, ¿no es cierto? Así que, hermano, no lo dejes tu Biblia, sino siempre maneje, léalo. Ahí está la palabra. Entonces, la palabra útil, sirve, ¿para qué? Para corregir, dice, para exhortar, para reprender, para redarguir, dice. Y luego termina el texto, el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparado, ¿no? Hermanos ancianos, eso nos falta, ¿no? Hay muchos, nuestros jóvenes todavía no son preparados. Falta la preparación, porque usted no está preparando con el mensaje, hermano. Por eso nuestros jóvenes están tal vez medio, ¿cómo podemos decir? Medio debiluchos están. Son inestables, no son tan firmes. Alguna cosita llega a la mente, ya ahí está apoyando, ya está picheando ya. No, hermano, hazlo firme, estable a los miembros en una iglesia local. Eso es tu falta, eso es tu descuido. Por eso
hoy por hoy están navegando sobre el mar, hermanos. No saben dónde van a parar. Un barco sin timón están viajando, hermanos, en el mar. ¿Por qué eso, hermanos, está pasando eso hoy por hoy? Es que nosotros no hemos puesto a una estabilidad doctrinal a los miembros con el mensaje. No estamos perfeccionando, hermanos. No estamos lavando sus mentes con la palabra, sus conciencias con la palabra. Lávelo, hermano, que sean hombres bastante sanos en la fe, en la doctrina, en la enseñanza, que no sean enfermos. Hoy por hoy son enfermos, por eso piensan otra cosa, hablan otra cosa, apoyan a otra cosa, son enfermos. Así que, hermano, que sean sanos, pues, que sean en buenas condiciones, hermano. Para ello el Señor te ha dado esos dones, esas habilidades. Con eso hazlo, hermano, a los miembros con el mensaje. Entonces la palabra está en su lugar, tiene poder para poder hacer todo a la iglesia. Inciso C, anote, ¿qué vamos a anotar? Anótale para, ¿dónde estamos? Para edificación el cuerpo de Cristo. Otra vez volvamos, Efesios 4:12. Para edificación el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es eso? A ver, primero leemos, después vamos a explicar. 4:12 dice a continuación, ¿no? Dice, la palabra está, para la edificación el cuerpo de Cristo. Para ello sirven los dones. Hay que edificar. ¿Qué es edificar? ¿Has visto aquí hay un nuevo local? Están edificando, están a medio construcción, están edificando. Seguramente van a terminar. Entonces, eso se llama edificar. Podemos edificar en dos tipos, por ejemplo. Otros numéricamente, otros doctrinalmente. Hermano, yo voy a hablar solamente doctrinalmente. Voy a hablar. Si el hermano tiene ese don de edificar a los santos, él edifica con el mensaje. Hace crecer en su interior. A un hermano seguramente habla la palabra, un tema lo deserta desde acá, ese tema hace un beneficio, un bien al miembro, el miembro crece en su mente, se desarrolla en sí mismo, ¿no? Espiritualmente, entiende la palabra, capta la palabra, entonces un poquito más está creciendo, está edificando. Ahora, otro es también numéricamente, también podemos ganar muchas almas, estamos edificando. Bueno, hermanos, para eso valen los dones. Edifícalo, hermano. El cuerpo de Cristo es la iglesia, no el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo del Señor. Hermano, no destruyas el cuerpo del Señor. No trates de cortar ni dividir, porque es el cuerpo del Señor. Es delito, hermano, dividirlo el cuerpo del Señor. Es delito para mí. Yo hasta ahí no puedo llegar, hermanos. Mejor levanta las manos. ¿Para qué yo voy a dividir el cuerpo de Cristo? Es un cuerpo. ¿Quién puede cortar más mi cuerpo de mí? ¿Quién puede cortar? Nadie. Nadie. Así que, ¿por qué entonces hoy por hoy están sacando miembros de otro y de otro? ¿Qué es eso? ¿Eso es hacer una obra? No sé. Aquellos hombres, no sé, no entienden, o mejor entienden, no sé. Pero para mí, solamente nuestro deber es edificar el cuerpo del Señor y no dividir, y no sacar, y no cortar, y no partir el cuerpo del Señor, sino construirla, sino edificarla. Para eso tenemos dones espirituales. Así que utilice, hermano, para poder edificar con ese don al cuerpo del Señor. Ya hemos dicho, ese cuerpo es la iglesia del Señor. Somos un cuerpo nosotros. Nosotros formamos un cuerpo, tanto hombres y mujeres. Entonces, ¿quién puede ver eso? Nadie. Nadie, hermanos. Pero hoy por hoy eso está pasando. Así que, hermano, ningún anciano, ningún joven, no piense
sacar miembros de una iglesia local. Se está sacando, pobre amigo, estás equivocándose, no sé dónde pararás un día. Porque es, yo digo, es delito, es pecado grave dividir el cuerpo del Señor, hermanos. No llegas hasta ahí, hermano. Ya, así que cuídate mucho sobre ese campo. Una cita más, vamos a leer a ver. Colosenses 1:24, lo que dijo Pablo. A ver, estamos analizando los dones sirven para edificar el cuerpo del Señor, ¿no? Para eso sirven, no para otra cosa. A ver, ¿qué dice Pablo a los Colosenses 1, verso 24? Dice: ahora me gozo en lo que padezco. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo sentía Pablo? ¿Cómo pensaba Pablo, hermanos? Aquel hombre ha sido un hombre bastante cuidadoso, hermanos, este hombre. Era respetuoso, a pesar era un hombre grande, doctrinal, ¿no? Ni Pedro, nadie no le alcanzaba al apóstol Pablo. Pero era un hombre bastante respetuoso, a la vez era caballero. ¿Qué dice el texto? Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Cuántas cosas había pasado por los colosenses aquel apóstol Pablo? Al trabajar, seguramente al mandar un mensaje a la Colosa, seguramente él de cualquier manera le hizo llegar también el evangelio a Colosa. ¿Cuánto él ha sufrido en aquel tiempo por la iglesia de Colosa? Pero dice: me gozo, dice él, me gozo por lo que padezco. Hermano anciano, ¿te estás sufriendo? Gócese, hermano. No digas: mira, estoy pasando esto, aquello por los hermanos. No, hermano, hay que sentirse felices. Si estamos pasando algunos injurias, tal vez algunos calumnias por causa de la doctrina de los hermanos, hay que sentir felices. Aquí dijo Pablo: me gozo por lo que padezco por vosotros. Sigue hablando el texto, que dice 24. Dice: y cumplo en mi carne lo que falta, las aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¿Cómo es eso? Cumplo, dice, ¿no? Ay, todavía, hermanos, a la iglesia faltaban algunas cosas. Pero aquel apóstol cumplió en su carne. Llevó muchas cosas por los hermanos, por la doctrina, por el Señor. Pero con gozo él recibió, con gozo él llevó todo injuria, todo maltrato. Todo lo han hecho los colosenses. Habían en Colosa algunos hombres apóstatas. Habían también algunos maestros falsos. Ellos mucho le molestaban al apóstol Pablo, pero él se portaba bien, resistía bien, hermanos. Él en su propia carne estaba cumpliendo aquellas aflicciones que faltaban a los hermanos. Hermanos, entonces, ajenata que Pablo palarico, juntachane no ganin o culpe, que putigunata, canconaray con él. No sé, hermano, y más tachos pasar a Pablo con los elisaraico, para sofrer, hermanos, para atargango, para desconcergango que santa apóstol. Nergango, kaya kama apóstol, tu kaya nergango. Tu que vas a pasar, hermanos, pero pues iban pasar, Señor, para elisaraico. Canta, hermano, anciano, ministro, lo mismo, si te canta, canta molestar con tal vez, canta desconcerta una zungue, más importante, cosigan pasa y tu que mata, pero trata y lechata mejor man apaite, hermano. Ama kawai y lechata ajena medio desordenado, medio ajena mundoma vistosa ajena, ama, si no, hermano, procura y lechata alinta, apaita, alin comodota, alguien ordempe, lo limpe, apa, hermano. Ama hecho y más cajiata, siempre palata, siempre corrige, siempre visita, hermano, aquí caballantes, que llaman camerpanche, pero me echan dicho así, me dice para payurimuita, para payurimu, hermano, ama hecho, porque chay campasta trabajo y chay, hermano, estoy trabajando. Can trabajando ahí tiempo, ¿por qué? Porque can japingue, Dios manta, chay regalota, chay donta, can japingue con anca.
utiliza ella chay doniguita iglesias bien limpe. Chay doan edifique kay señor pascuerponta, edifique, wiñachi hermano. Apay a una perfección, apay tucuchayman, trata y tucuchayta que hermanosta, pero che alguien estado man, un estado de madurez ni tamonan, alguien calpayocta, mona y uyuaita que hermanosta palabraban hermano, chay casacambasta obisuigi, chay manda kankan con mayordomo y menta con kankan utilizan chay donta, alguien nimpa o campa yenigipacho, utiliza iglesia allí hermano. Chayman todavía están cuenta con chayman chay mayordomo que digimanta con hermano. No sé, y matar cosunche, chay no está procurando y se está hasta una chita, ama tuninacho, ama apaicho tunima, ama partiraicho, ama unaraicho, ama desbarataicho que cuerpota, sino que cuerpota hasta un ningún lugar hermanos, hasta no apana hay uchasaya apana hermanos. Aquí trabajo con basta, mana kama kusayo trabajo, y se akiranaiki, donaiki en pedazos, mana hermano. Sino que trata de unirla, trata de edificar a la iglesia con ese don, con ese regalo. Bueno, ahí nomás dejamos. Tenemos unos 5 más. Ahora, ¿qué nos toca? Si son, ¿dónde estamos? Aquí está para edificar ahora. Ahí tenemos unos 3 números. Bueno, ¿cuál podemos verla? A ver, veremos solamente uno más ya, porque con eso vamos a tratar de terminar. Ahí pone número 1, nutrirla o nutrición. ¿Qué es nutrición? A ver, veremos un ejemplo. ¿Quién nutría a la iglesia? Como una nodriza, como una nodriza. Pablo, por supuesto, no era otro, no hay otro, sino Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. ¿Cómo es nutrir a una iglesia, a un hermano nuevo? Ya, a ver, ahí está lo que dijo Pablo, nutrición o nutrir. Dice la palabra 2:7 de Primera Tesalonicenses. Leamos. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande fue nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Palabras, hermanos, muy buenas, ¿no? Lo que habló Pablo a la iglesia de Tesalónica. ¿Qué dijo el verso 7? Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros. Pablo no era un hombre engrandado en medio de las iglesias. Nunca, hermanos, ha sido engrandado. Más bien ha sido el más pequeño, el más menor, hermanos. Así se sentía. A pesar de Pablo de ser un hombre grande, ¿no? Pero él, como era espiritual, más bien él pensaba que era el más inferior de ellos. Pero aquí dice, antes fuimos tiernos entre vosotros. Con qué ternura se comportaba, estaba en medio de los hermanos allá en Tesalónica. Sigue hablando el texto, dice por ejemplo, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Qué es nodriza? Nodriza es uno que cuida las criaturas, ¿no? Los pequeños, cuida. Eso es la nodriza. Pero, ¿será fácil, hermanos, cuidar o ser una nodriza? Debe ser difícil, ¿no? Otro llora, otro está llorando, otro está viendo esto. No sé cómo aguantará, qué paciencia tendrá la nodriza. Las hermanas saben tener a veces algunos tienen seguido, las otras tienen, pero ¿cómo atenderá, hermanos? Debe costar, ¿no? Atender a las criaturas. El hombre cada vez sale, entra, pues el hombre. Pero las mujeres lo que surgen, hermanos, de la casa. Ellos son nodrizas. Entonces, una nodriza con ternura, dice aquí,
puede crear, puede nutrir, puede alimentar a esas criaturas. Hacer a Pablo como nodriza. Hermano anciano, ¿eres nodriza o eres patrón? ¿Qué eres, hermano, usted en la iglesia? Dice, no, yo soy patrón, dice. No eres patrón, hermano, sino eres un empleado. Eres un sirviente del Señor en la iglesia. Usted tiene que sentir como empleado, como sirviente, como nodriza. Tiene que sentir, hermano, usted. Así nosotros debemos nutrirla a la iglesia como nodrizas, pero con mucha ternura, con mucha amabilidad, con mucho cariño, hermano. No podemos tratar hasta el extremo. Tratemos también siempre también consolarnos. Trátelo, pero también consólale, hermano. Pero muchas veces dejan tratándole y nunca consolan. No. ¿Qué dice la palabra? Tratar, consolar, amonestar al Señor. También, hermano, hay que también consolar, hermano. Como dice la madre, lo pega al chico, ¿no? Después se consola. ¿Ve? Así, hermano, así es un ministro, hermano. Sabe también tratarlo y también sabe también consolar, hermanos. Eso es el trabajo. Entonces nosotros para eso tenemos esos dones, así que nutran a la iglesia con el mensaje, con la palabra. Hasta que la hora en esta tarde, estas palabras que quede grabado en cada corazón presente, así sea. Amén, hermanos y hermanas.